Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Bienvenidos a Derecho para Todos, un programa de la Universidad Mariana. En esta ocasión trataremos el tema de las prestaciones sociales como un beneficio que deben cumplir los empleadores con sus trabajadores, adicional al salario ordinario. Bienvenidos. Las prestaciones sociales son derechos que se conceden al trabajador y se reconocen en dinero o en especie dentro de la prestación efectiva del servicio, que están salvaguardados desde la dignidad humana, que pretende reconocer y proteger esas garantías mínimas de los trabajadores colombianos. Las prestaciones sociales se generan por la prestación efectiva del trabajo. Generalmente se desarrollan a través de la vinculación que se hace en un contrato de trabajo. Sin embargo, en el sector público también converge ese derecho a cancelar las respectivas prestaciones sociales. Es entonces que tenemos dos contextos. Se cancelan tanto en el sector privado como en el sector público. Dentro del sector privado convergen desde ese contrato de trabajo, que es ese acuerdo consensuado entre las partes que tiene como finalidad el reconocimiento económico por una prestación efectiva del servicio. También en el mismo sentido se extienden en el sector público, pero en este caso dentro de la denominación de los servidores públicos, que se clasifican en empleados públicos, trabajadores oficiales, y también convergen los miembros de las corporaciones públicas. Entonces concluimos que las prestaciones sociales como derechos que salvaguardan y protegen esa integridad del trabajador y que tiene la finalidad de tener un reconocimiento que no se configura salario, sino que efectivamente cubre otras necesidades que convergen de la relación laboral, se cancelan tanto en el sector privado como también en el sector público. Las prestaciones sociales en el sector privado, de conformidad a la Ley 50 de 1990, son las siguientes. Tenemos en primera instancia el auxilio de cesantías. De ese auxilio de cesantías también se extiende el interés a las cesantías, la sanción por no pago de cesantías, la prima de servicios, las vacaciones, la dotación de calzado y vestido de labor y el auxilio de transporte. En el contexto regional se pensase de que las prestaciones sociales simplemente se extiende el reconocimiento de un auxilio de cesantías, de una prima, pero va más allá de reconocer o de pagar un salario o una de ellas. Todos los trabajadores colombianos tienen derecho a esta clase de prestaciones sociales, lógicamente siempre y cuando se haya suscrito un contrato de trabajo. Ahora bien, ¿cómo se discriminan esas prestaciones sociales? ¿Cuáles son sus conceptos? ¿A quiénes efectivamente debe cancelarse? Es entonces que el auxilio de cesantías se configura como un ahorro para el trabajador en el caso de que éste quede cesante o frente a la terminación del contrato de trabajo. ¿Cuándo deben consignarse esas cesantías? A más tardar hasta el día 14 de febrero deben ser consignadas, indistintamente si se suscribió un contrato a término fijo, indefinido, de obra, labor específica o transitorio. Ahora, las cesantías también pueden solicitarse de manera anticipada. ¿Con qué finalidad? Para destinación de estudios o adquisición de viviendas. Se realiza una salvedad frente a esta situación. Existen dos clases de cesantías, las retroactivas y las anualizadas. Las retroactivas convergen con anterioridad a la Ley 50 de 1990 y las anualizadas con
posterioridad a la expedición de la Ley 50 de 1990. Una diferencia notoria de las cesantías retroactivas es que estas eran administradas por el empleador. Entonces, frente a la insolvencia económica del mismo, pues el riesgo que corría el trabajador es que cuando éste no tenga los medios económicos para cancelar, pues lógicamente se iba a quedar sin la cancelación de esta prestación social tan importante. En algún momento, dentro del ordenamiento jurídico, se entraba a analizar si las trabajadoras domésticas tenían derecho a dicha prestación. Por supuesto que en extensión al derecho a la igualdad, indistintamente todos los trabajadores que celebren contrato de trabajo, sea escrito o sea verbal, tienen el derecho al auxilio de cesantías. Ese auxilio de cesantías se cancela generalmente, sí, por año de servicio. ¿Cómo se cancela o bajo qué valor? Correspondiente a un salario base de liquidación, que se lo obtiene de la sumatoria del salario neto o real más el auxilio de transporte y el promedio del trabajo suplementario. Entonces, es una mirada equivocada afirmar que el auxilio de cesantías solo se cancela con el salario neto o real. Por ejemplo, el trabajador devenga un salario mínimo mensualmente, entonces con ese valor se le liquida las cesantías. Pues no, tiene que entrarse a calcular, ¿sí?, con la sumatoria del auxilio de transporte, promedio de trabajo suplementario, más otros factores que pueden considerarse como salariales. Por ejemplo, bonificaciones, comisiones, siempre y cuando estos factores sean habituales. Ahora bien, ese auxilio de cesantías genera un interés que se cancela generalmente el 12% anual y el 1% mensual. ¿Qué trabajadores? Todos los trabajadores tienen el derecho a la cancelación de dicho interés. ¿Quién lo reconoce? Esto sí lo reconoce en cabeza del empleador. A diferencia de las cesantías, estas no se entregan al trabajador, sino que precisamente estas deben estar consignadas a un fondo de cesantías, sea privado o sea público, a más tardar hasta el día 14 de febrero. La falta de cancelación de esas cesantías también genera, sí, una sanción. ¿Una sanción por qué? Una sanción por el no pago del interés a las cesantías. ¿A qué equivale? A una suma igual a los intereses de las cesantías. Entonces cambiamos esas concepciones que las cesantías simplemente son un privilegio para ciertos trabajadores. Todos los trabajadores en Colombia tienen el derecho a esta prestación social. Adicionalmente a ello tenemos la prima de servicio, que tiene como finalidad, sí, la repartición de utilidades que se generan dentro de la empresa. Esta se genera por año de servicio y equivale a un salario base de liquidación. Claro que su pago se difiere semestralmente. El primer pago entonces iría hasta el día 30 de junio a más tardar y el segundo pago hasta el 20 de diciembre, proporcional, sí, al tiempo de servicio. Ahora, las empleadas domésticas tendrían derecho a este reconocimiento, evidentemente. A través de la ley 1788 se extiende la garantía del reconocimiento a la prima de servicio para todos los trabajadores domésticos. Entiéndase por empleadas domésticas, mayordomos o choferes. ¿Cuáles fueron los criterios argumentativos del legislador para extender dicho derecho? Efectivamente, si ese empleador sale a trabajar, va a generar utilidades, pues esas utilidades deben ser repartidas con sus trabajadores. En otro sentido, también tendría derecho ese trabajador al reconocimiento de sus vacaciones. ¿Qué son las vacaciones? Se conciben como el periodo de descanso con la finalidad de que se genere energías, vitalidad y de la misma manera haya una mayor prestación del servicio. ¿Cada cuánto se pagan? Generalmente se pagan por año de servicio. ¿Cuánto se debe liquidar en vacaciones? Equivalen a 15 días de salario de ese trabajador. A diferencia de las cesantías y de las primas, estas no se liquidan de conformidad al salario base de liquidación, sino que se pagan de conformidad al salario neto o real que está percibiendo el trabajador. ¿Todos los trabajadores tienen el mismo tiempo vacacional? No. La norma difiere a aquellos trabajadores, por ejemplo, que se dedican, sí, a actividades de radiología y que esté en riesgo su vida, entonces tienen el derecho al reconocimiento vacacional 2 veces al año. ¿Cuánto? Cada 15 días, para una totalidad por año de servicio de 30 días. También tenemos la dotación de calzado y vestido de labor. ¿Quiénes la reciben? Aquellos trabajadores que devenguen hasta 2 salarios
salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿En qué consiste? En el suministro del calzado y vestido de labor para desempeñar con normalidad una actividad que se le ha sido asignada. ¿Cada cuánto se debe pagar? Generalmente se paga 3 veces al año cada 4 meses. ¿En qué fechas? 30 de abril, primera fecha, segunda fecha, 30 de agosto y tercera fecha a más tardar a 20 de agosto. Entonces miramos que esta prestación social, a diferencia de las cesantías, a diferencia de la prima y a diferencia de las vacaciones, solo se debe cancelar a determinados trabajadores. ¿Cuál es el criterio de distinción? Aquellos que devenguen hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y tenemos el auxilio de transporte. ¿Qué es el auxilio de transporte? Pues es un subsidio que se genera a los trabajadores para que puedan movilizarse hasta su lugar de trabajo. ¿Cuándo se cancela? Este generalmente se debe cancelar de manera mensual. ¿Quién lo tasa o quién lo fija? Una comisión concertada de políticas salariales conformada de manera tripartita, representantes del gobierno, de los empleadores y de los trabajadores. ¿Quiénes tienen derecho al auxilio de transporte en Colombia? Aquellos trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos mensuales. Es entonces que podemos determinar que la dotación de calzado y vestido de labor y el auxilio de transporte prácticamente es un privilegio que se cancela a aquellos trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos mensuales. ¿Cuál es el contexto del sector público? Evidentemente también hay un reconocimiento prestacional, pero a distinción del sector privado, en el sector público, por ejemplo, tienen un reconocimiento de una prima técnica, de una prima de antigüedad, ¿sí? De un auxilio de alimentación, prestaciones que no se extienden al sector privado. ¿A razón de qué? De que existe una normatividad propia que regula el sector y el ejercicio de la función pública en Colombia. El trabajador que se vincula a través de un contrato de prestación de servicios, lastimosamente en Colombia no tiene derecho al reconocimiento de prestaciones sociales. ¿A razón de qué? A razón de que no existe un acuerdo o un contrato de trabajo que garantice la prestación de servicio y a raíz de eso exista un reconocimiento salarial y más aún que converja el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo que extiende a la prestación efectiva del servicio, al reconocimiento económico, pero principalmente al elemento de la subordinación. Al no estar subordinado al empleador, si sus funciones son independientes y autónomas, entonces no tiene que prácticamente rendir pleitesía o cumplir con determinados objetivos impuestos por el empleador. Entonces, en este contexto no tendría derecho. Sin embargo, hago la salvedad frente a esos contratos que aparentemente nacen como un OPS. Sin embargo, a la luz jurídica cuentan con los elementos esenciales del contrato, lo cual podemos afirmar que detrás de esa relación de trabajo disimulada converge un contrato de trabajo en aplicación del principio de primacía de la realidad de las formas. Entonces, en este sentido, aquel trabajador que aparentemente no presta un servicio, pero sin embargo se le somete a un horario de trabajo, a órdenes específicas, comisiones de ventas, ¿sí? Altas que efectivamente el trabajador en algún momento no va a poder cumplirlas, estamos frente a la presencia de un contrato de trabajo y es entonces que en este caso sí tendría derecho al reconocimiento de todas las prestaciones sociales que le esté adeudando, en este caso, su empleador. Las prestaciones sociales son canceladas directamente por el empleador, a razón de que es quien se beneficia prácticamente del servicio que se está prestando. Es entonces que él es el primer garante del reconocimiento prestacional de ese trabajador. No. Los trabajadores independientes no tienen derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales porque no nace su relación jurídica a través de un contrato de trabajo. Es entonces de que no se extiende el derecho, sin embargo, se hace la salvedad de que cuando existe contrato realidad, sí debe pagarse la respectiva, sí, el reconocimiento de prestaciones sociales. Estamos viendo Derecho para Todos.
docente de la Maestría de Derecho de la Universidad Mariana de Pasto. Quiero invitarlos a que participen de ella porque realmente para el abogado de hoy es una herramienta importantísima dada su profundización y porque para el que quiera dedicarse a la vida académica cuenta con los elementos de investigación que lo pueden llevar más adelante al doctorado y al postdoctorado. Para mayor información de la maestría visita nuestra página www.umariana.edu.co. Continuamos con Derecho para Todos. Las prestaciones sociales, si bien es cierto, son derechos, están sujetos en el tiempo y en el espacio. El término de prescripción de las prestaciones sociales es de 3 años, a partir del nacimiento del derecho. No todas nacen a partir de, ejemplo, la suscripción del contrato de trabajo, sino que efectivamente desde el momento que empieza a surgir ese reconocimiento prestacional. A diferencia del auxilio de cesantías, que no nace desde el nacimiento del derecho, sino que precisamente nace desde la terminación de la relación laboral. Entonces, es la única prestación social que empieza a nacer desde la terminación. Y el término general de prescripción o vencimiento del derecho, es decir, que pasa de ser una obligación jurídica a ser una obligación natural, porque ya ese reconocimiento va a ser potestativo del empleador, si es de 3 años por regla general. Las vacaciones prescriben en un término de 4 años, desde su nacimiento. Entonces, ¿qué debe hacer ese trabajador? Evitar que prescriban esas prestaciones sociales. El análisis que existe de este término de prescripción es que prácticamente es un castigo para el trabajador que diligentemente no las reclama por omisión o por culpa de ese empleador que se niega a reconocer los derechos de sus trabajadores. El auxilio de cesantías y la prima de servicio debe ser liquidada con base a un salario, valga la redundancia, base de liquidación, que se le obtiene de la sumatoria del salario neto más auxilio de transporte más el promedio de trabajo suplementario más todos los factores salariales. Cuando ese trabajador, por ejemplo, en el auxilio de cesantías no logra laborar 1 año, hay que pagarle proporcional al tiempo de servicio. Y si tiene un salario diferente o variable durante toda la relación laboral, pues hay que sacar ese valor proporcional promediado por el tiempo efectivo de prestación del servicio. Ahora, las vacaciones no se liquidan de conformidad a un salario base de liquidación, sino que se liquidan con ese salario neto o real. El auxilio de transporte, pues efectivamente ya es fijado desde la Comisión Permanente de Políticas Sociales y Salariales, y la dotación de calzado y vestido de labor, que corresponde al suministro del zapato y el vestido adecuado para el desarrollo o la aplicación de las funciones que se hayan encomendado a ese trabajador, salvaguardando que esa relación de trabajo se despliegue en condiciones dignas y justas para los trabajadores.
Los trabajadores menores de edad, por supuesto que tienen derecho a las prestaciones sociales, ¿sí? Sin embargo, en Colombia, los menores de edad pueden trabajar a partir de los 15 años. De lo contrario, hablamos de una explotación infantil, que precisamente a través de la Organización Internacional del Trabajo, que es esa autoridad suprema en materia internacional, se trata de luchar para tratar de acabar con este tipo de explotación, ¿sí?, que transgrede la dignidad más mínima del niño. Es entonces que las prestaciones sociales que se prestan no a ese niño, sino a ese adolescente, se extienden a la prima de servicio, auxilio de cesantías, dotación de calzado y vestido de labor, vacaciones, ¿sí? Si no existe el reconocimiento de un salario mínimo, pues hay que reajustarlo, pero sí se debe cancelar con base al salario mínimo legal vigente. Las consecuencias de no cancelar, ¿sí?, las prestaciones sociales principalmente es desamparar a ese trabajador, ¿sí?, de la protección que genera el contrato de trabajo. Pero ya hablándolo en términos un poco más jurídicos, la primera consecuencia sería acciones que se deben instaurar en contra de ese empleador. La primera acción se hace o se agota a través de un proceso ordinario laboral, de conocimiento o de competencia de los jueces laborales. Ahora, si no se suministra esa dotación de calzado y de vestido de labor, esto es un acto de desprotección laboral. Podría incidir a un acto pleno de acoso laboral, porque no brinda las herramientas, ¿sí?, y los instrumentos necesarios para el ejercicio de su actividad. Entonces miren que no solamente se acciona por un proceso ordinario, sino que su conducta de desprotección también puede incidir hacia un acoso laboral. Ahora, en cuanto a los aportes del Sistema Integral de Seguridad Social, salud, pensión y riesgos laborales, aquí el empleador, por la omisión de esos pagos, debe asumir sanciones de naturaleza administrativa, ¿sí?, a ese empleador que niega el reconocimiento a la salud, a la pensión y a unas condiciones mínimas y justas. Cuando el empleador desconoce el reconocimiento salarial, la acción pertinente, ¿sí?, es la acción de tutela, porque transgrede ese derecho a la subsistencia, porque el trabajador subsiste con su salario y si el empleador lo deja de cancelar, afecta notoriamente la dignidad y la vida del trabajador. Ahora, si estamos frente a la omisión prestacional, las acciones se instauran a través de procesos ordinarios laborales, exigiendo el reconocimiento de las prestaciones sociales. En el sentido de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, pues es de competencia también de la jurisdicción ordinaria de lo laboral, en aras de salvaguardar y proteger los derechos de los trabajadores. Invitamos a todos los televidentes que nos acompañen a Consultorio Jurídico, que con gusto estamos dispuestos a resolver todas las asesorías en materia laboral. Y después de conocer todos los beneficios para los trabajadores en relación a las prestaciones sociales, nos despedimos de Derecho para Todos, un tema que nos dio a conocer la doctora Paula Solarte. No sin antes invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales en Facebook y también en la página www.umariana.edu.co.